Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Gonzalo, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Recuerda que me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Gonzalo Megres nos comenta es lo siguiente. Excelente video como siempre. Este tema de Dolby Atmos da para hablar mucho. Yo algo que aún no tengo claro es si las bocinas para Atmos deben, entre paréntesis, aconseja que tengan alguna característica técnica en particular, sensibilidad, hertz, etc. O si cualquier bocina compatible con tu sistema de audio alcanza. Saludos. Y bueno, elegí esta pregunta porque después del video sobre mis impresiones de Dolby Atmos y la colocación de bocinas en el techo me llegaron muchas preguntas acerca de qué tipo de bocina utilizar. Y bueno, lo primero es que las bocinas que les llaman Dolby Atmos o Dolby Atmos Enabled, que son las certificadas por Dolby Atmos, son esos módulos o esos pequeños baffles que van encima de unas bocinas de torre o de repisa, o incluso en ocasiones vienen integrados en la misma bocina. En ese caso, si vas a utilizar unas bocinas que sean de rebote en el techo, en ese caso sí necesitas que esa bocina esté certificada por Dolby. ¿Por qué? Porque sí es una patente que lleva ciertas especificaciones para evitar que, por ejemplo, cuando tú estés sentado, escuches que el sonido viene de la altura de las bocinas normales, sino que se escuche que viene del techo. Eso es lo que buscan. Entonces tiene un crossover específico, y con crossover no me refiero al crossover de esas bocinas con el subwoofer. Me refiero al crossover entre el tweeter y el midwoofer, porque normalmente, por poner un ejemplo, esas bocinas que son de torre y traen el módulo integrado, pues el sonido agudo lo puede producir el tweeter y un midwoofer, pero el sonido grave lo va a producir el resto de la bocina. Entonces es importante que los crossovers entre los mismos drivers sea el óptimo para que tú no alcances a escuchar que el sonido viene de ese punto en específico. Lo que tú quieres es que parezca que el sonido está rebotando. Lo segundo es que también necesita un cierto nivel de dispersión. Si la dispersión es demasiado amplia, hay una alta posibilidad de que se escuche que el sonido viene de la bocina y no rebotando del techo. Entonces hay una serie de patentes que utiliza Dolby para certificar esas bocinas. En ese caso es la única manera en que vas a requerir que las bocinas sean muy específicas. Si tú vas a utilizar bocinas en el techo, como es mi caso y como dice la especificación de Dolby, no requieres ningún tipo de bocina en específico. Pero ahora, mucha gente da el consejo de que pongas cualquier bocina, una baratita por ahí, para las bocinas del techo. ¿Por qué? ¿O por qué puede llegar a funcionar? Porque normalmente esos canales del techo no tienen demasiada actividad. Pero aún así, si tú compras una bocina de mejor calidad, vas a obtener mejores resultados. Lo primero y donde hay más confusión es en el crossover. Ahora sí estoy hablando del crossover entre la bocina y el subwoofer. Mucha gente dice, no importa, tú crúzalo a 120 Hz, 150 Hz y no importa. Esas bocinas del techo no importa en qué punto estén cruzadas. Al contrario, es bastante importante que el punto de crossover esté por debajo de los 120 Hz. Por arriba de los 120 Hz, el sonido del subwoofer o de las frecuencias graves empieza a ser localizable. Si tú tienes una bocina de techo que alcanza hasta 150 Hz, el problema va a ser que vas a escuchar que algunos sonidos vienen de tu subwoofer y entonces se pierde la ilusión de que el sonido viene del techo. Ese es el primer problema. Lo mejor es que utilices bocinas de la misma calidad que tus bocinas surround. Si tus bocinas surround puedes cortarla entre 80 y 120 Hz, tus bocinas del techo deberían poderse cortar entre 80 y 120 Hz. Eso es lo óptimo. Normalmente, si ustedes ven una sala de proyección o un estudio Dolby Atmos, se van a dar cuenta que las bocinas que tienen como bocinas surround y bocinas del techo, todas son de muy buena calidad.
Ahora, también hay que tomar en cuenta el aspecto estético, porque tener bocinas en el techo pues realmente no creo que es algo que aconseje un diseñador de interiores. Entonces también está la alternativa de poner estas bocinas que son circulares, como las de los automóviles. Cortas el techo, metes la bocina circular y luego pones la tapa. Esa es una opción, pero es una opción para las personas que no pueden tener bocinas de buena calidad fuera del plafón. Esas bocinas tienen un cierto compromiso, porque a pesar de que son drivers concéntricos, normalmente no alcanzan a tener un rango demasiado amplio de frecuencias. Entonces lo que puede suceder es lo mismo que les platiqué con bocinas baratitas. Puede terminar sucediendo que parece que el sonido o parte del sonido viene del subwoofer. Y al mismo tiempo lo recomendable si vas a utilizar de esas bocinas que van en el plafón es que tengan un tweeter que se pueda apuntar. Entonces tú quieres tu bocina apuntando hacia el suelo, pero el tweeter que apunte hacia ti. Entonces es una alternativa, no es una alternativa terrible, es un buen compromiso porque así no se ven las bocinas instaladas en el techo y al mismo tiempo estás utilizando bocinas físicas en tu sala de proyección. Yo, por ejemplo, cuando pasé al sistema 7.1.4, yo consideré comprar unas bocinas KEF Q350, y para aquellos que conocen las bocinas de KEF saben que no son las más pequeñas, son las medianitas de repisa, y eso era porque yo sabía que necesitaba una bocina con un buen rango de frecuencias y una buena calidad de sonido, pero al final pues no la pude instalar porque precisamente esas bocinas pesan alrededor de 11 o 10 kilos, entonces no había forma en que el techo soportara ese peso. La solución que yo encontré fueron las bocinas de elevación de SBS, porque son muy ligeritas y tienen un amplio rango de frecuencias, pesan algo así como 3 o 4 kilos y ese peso lo puede aguantar perfectamente mi techo. De otra manera, si hubiera comprado las bocinas KEF Q350, hubiera tenido que mandar a hacer una placa bastante amplia, instalar esa placa en el techo, anclarla desde distintos puntos del plafón para así repartir el peso y sobre esa placa instalar la bocina. Entonces se iba a volver mucho más complejo y había que hacer algunos cálculos para saber que efectivamente no fuera a tirar el techo. Entonces eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Pero fíjense, encontré un buen compromiso. Tal vez no son las mejores bocinas de la historia, pero cumplen gran parte de las especificaciones que yo buscaba para una bocina para Dolby Atmos, y al mismo tiempo obtuve una bocina que no era demasiado pesada. Para el área de mi sala de cine en casa, esas bocinas están perfectas y se complementan muy bien con las bocinas KEF, las 3 frontales que tengo. Ahora, ¿cuál es otro aspecto que deben de tomar en cuenta de sus bocinas del techo? Y es una buena dispersión. ¿A qué me refiero cuando digo una buena dispersión? Una buena dispersión es la capacidad que tiene una bocina para mandar sonido a un área amplia sin modificar demasiado la tonalidad. Entonces, una bocina con buena dispersión enfrente de mucha gente va a permitir que la mayor parte de la gente escuche algo muy similar. La persona que esté en el eje justamente enfrente de la bocina la va a escuchar lo mejor posible, pero las personas que estén a su lado lo van a seguir escuchando muy similar, no exactamente igual, pero muy similar, y entonces se mantiene una calidad bastante consistente. Entonces, cuando hablamos de bocinas que se van a instalar en el techo, necesitamos esa buena dispersión para que así el sonido llegue a toda el área de escucha. Otra razón por la que es importante la buena dispersión es porque cuando tú instalas una bocina en el techo con los ángulos que les di en el video de colocación de bocinas del techo, muchas veces no es posible apuntar la bocina o apuntar el tweeter hacia el oyente principal o el área de escucha. Entonces, una buena dispersión va a permitir que sigas teniendo una buena calidad de sonido sin tener que apuntar la bocina específicamente hacia el área de escucha. Entonces, una buena dispersión es el mejor aliado cuando vas a instalar esas bocinas en el techo y quieres que toda la audiencia escuche claramente esas bocinas. Entonces, para resumir,
No compren las bocinas más baratitas que encuentren. Aún así, las bocinas Dolby Atmos es importante que tengan buena calidad. Es más, les voy a dar un dato sobre cómo fue diseñado Dolby Atmos. Dolby Atmos no está diseñado como el 5.1 o el 7.1. En 5.1 o 7.1 se decía que las bocinas surround no tenían que tener tanta calidad como las bocinas del frente. ¿Por qué? Porque el sonido en esas bocinas era como muy esporádico. Era muy raro que pasara un sonido bastante fuerte hacia esas bocinas. Pero con Dolby Atmos cambia completamente el paradigma, porque como ya les he dicho, las mezclas en Dolby Atmos se mezclan con objetos en un área tridimensional. Ese objeto, cuando está en la parte frontal de la sala de proyección, pues utiliza las bocinas que son más capaces. Pero cuando tú mueves ese sonido a la parte trasera de la habitación, pues nada está diciéndole a ese sonido que tiene que disminuir su rango dinámico o su nivel de graves o su nivel de agudos. Al contrario, es exactamente el mismo sonido que se estaba reproduciendo al frente, solamente que lo estás mandando ahora para atrás. Entonces, teóricamente en Dolby Atmos, las bocinas surround, las bocinas del techo y las bocinas del frente, todas tienen que ser muy capaces, todas deberían de ser de rango completo. Pero bueno, efectivamente eso es muy impráctico, ya se los he mencionado, ni modo que instales una torre de bocina en el techo, se vería muy extraño, al menos que tengas techos gigantes. Pero bueno, esa es la idea con Dolby Atmos, que el sonido sea mucho más dinámico en cualquier parte de la sala de proyección. Entonces, consideren que cuando estén instalando su sistema en Dolby Atmos, todas las bocinas de la habitación tienen que tener una buena calidad, incluso las bocinas del techo. Mucha gente les va a decir, compren la más baratita, no importa, pero sí importa. Sí importa, efectivamente con una bocina baratita pues vas a obtener los beneficios de tener sonido en el techo, pero no vas a obtener ese envolvimiento. Todo ese tipo de cosas vienen a partir de que compres una buena bocina. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y pues con esto espero haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como DavidArce_2, la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.